댄서라는 직업이 한 번도 나한테는 이지망이었던 적이 없는데 아이돌이 못 돼서 댄서가 되었다라고 느껴질까 봐. 근데 정말 아니야. 나는 춤이 추고 싶어서 댄서를 한 거였어. Hola Yami, soy Lirionni. Ya a esta altura no las pueden no conocer. La nueva sensación en Corea del Sur definitivamente son las bailarinas profesionales que salieron en el programa de audición de Mnet Street Woman Fighter. Desde que empezaron a transmitirlo a finales del año pasado, se convirtieron en un éxito fenomenal y no se extrañen si la ven en todos lados. En todos los programas de variedades, en las redes sociales, en las publicidades y en cualquier tipo de eventos. Estas mujeres que siempre estaban detrás de otras personalidades famosas como bailarinas de respaldo, rara vez reciben interés, pero ahora se convirtieron en el centro de atención y llegaron a ser tan populares que los mismos famosos están impresionados y encantados con ellas. Celebridades de K-pop como Silky de Red Velvet, Solar y Hyun de Mamamoo, Seoryun de AOA, Jongha, J-Hope de BTS, son solo algunos que mostraron ser apasionados espectadores del programa. Lo que llama la atención es que hasta ahora hubo varios programas de audición de baile, pero lo curioso es que solo este tuvo tanto éxito. ¿Qué habrá tenido que lo haya hecho tan especial? En este video les comparto algunas de las razones y la idea es que estemos en sintonía con todo lo que sucede en Corea del Sur. No te olvides de suscribirte en el canal si te interesa la actualidad y el entretenimiento coreano y de seguirme en mis otras redes sociales. Ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Comencemos con una pequeña intro de qué es Street Woman Fighter para los que no vieron el programa. Era un programa que estuvo al aire desde agosto a octubre del 2021 y contaba con 8 equipos de bailes o crews exclusivamente femeninos en donde tenían que competir. El último equipo ganaba un premio de 50 millones de wones, que serían unos $42.000. Los 8 grupos o crews eran La Chica, Want, Coca and Butter, Proudmon, YTX, Holly Bang, Wavy y Hook. El productor del programa reveló que el propósito era darle más visibilidad y reconocimiento a los bailarines, porque todos conocemos las coreografías de K-pop, pero no llegamos a interesarnos quiénes están detrás y quiénes fueron los que inventaron esa coreografía. A las bailarinas les vino muy bien el programa porque desde que empezó la pandemia, como tienen menos conciertos, presentaciones y eventos, muchas estaban pasando por una situación económica difícil. Ni en sueño pensaron que iban a tener tanta popularidad porque las bailarinas se notaba que no buscaban ser aprobados o aplaudidos por los demás. Ellas saben que son muy buenas en lo que hacen y siempre estuvieron preparadas para demostrarlo. Se notaba que la pasión y el amor que tenían por el baile era genuino y que tenían mucho orgullo por su profesión. Todas tenían un talento increíble, eran muy profesionales, con mucha experiencia y aunque al principio parecían que no, se tenían respeto entre ellas y festejaban juntas el logro de cada equipo. Hey. Hey. No tenía sentido competir quién era mejor que la otra y en realidad todas salieron ganando porque fue una gran oportunidad para promocionar el baile en general. De hecho, después del programa, las escuelas de danza se llenaron rapidísimo, dicen que no hay vacantes para el nivel inicial y que no solo se inscriben gente joven, sino también mujeres de 40 y 50 años. Algo que realmente cautivó al público fue la actitud de las participantes, el nivel de confianza y autoestima que tenían las bailarinas. Cero humildad y sin miedo a decir abiertamente lo que piensan. Cada una decía, yo soy la mejor, no importa si pierdo o gano. Aunque haya 100 bailarines frente a mí, yo puedo captar la atención de todos. Es muy liberador ver mujeres seguras de sí mismas y de mente fuerte y que no les importe qué digan los demás. Hasta eran capaces de insultar frente a las cámaras si se sentían frustradas. Para muchos, las actitudes de las concursantes causaban una satisfacción indirecta. 잘 봐, 언니들 싸움이다. También llamó la estética de las chicas, con tatuajes, piercings, la piel bronceada, maquillaje fuerte, estilos de modas considerados un poco atrevidas para Corea del Sur. Todo esto era novedoso porque era muy diferente a los típicos programas de audición. Generalmente los programas de audición para mujeres participan chicas que quieren ser cantantes de K-pop y generalmente son adolescentes o niñas. Siempre se muestran inocentes, recatadas y humildes. Pero hoy en día hay una tendencia de los espectadores, especialmente de las mujeres jóvenes, de que no reaccionan tan positivamente a la imagen de la mujer pasiva, pero en cambio encuentran cada vez más atractiva la imagen de la mujer empoderada y directa. 왜 워스트 댄서로 지목당하신 것 같나요? 저희가 우승팀이 강력하니까요. Otro tema que se ve en el programa es el liderazgo, la lealtad y la amistad entre las concursantes, cómo se daban fuerzas entre ellas y cómo las líderes defendían a sus integrantes. 제가 본 것 중에 제일 섹시했습니다.
También era satisfactorio ver cómo las bailarinas que eran de respaldo se desplazaron al centro de atención. Ellas eran las que siempre adaptaban las coreografías y los bailes a las canciones, pero en el programa crearon canciones especiales para ellas y se valoró mucho la apreciación que hizo Jessie dedicándoles un videoclip, el de Cold Blooded, en donde la protagonista no era ella, sino las bailarinas. Hubo varios programas de baile, pero ninguno alcanzó la repercusión que tuvo Street Woman Fighter. El talento y el carisma de las bailarinas que participaron hicieron que el programa sea especial y por eso reciben tanto cariño hoy. Tuvieron su propio concierto, aparecen en todos los programas de variedades y en las radios y les llueven los acuerdos comerciales. Publicitaron para el nuevo iPhone, para BMW, para bancos, marcas de belleza, de moda, de alimentos, para la película Disney Encanto, para la serie My Name en Netflix y también se involucraron con promociones gubernamentales. También presentaron un espectáculo para Año Nuevo y para las ceremonias de premiaciones de música, de televisión y de cine. Las marcas internacionales de lujo las sponsorean y se hace tendencia a todo lo que se visten. Parece un sueño toda la atención que están teniendo. Hasta el año pasado nadie conocía a las bailarinas de respaldo. Hoy tienen el nivel de fama de los idols y hasta tienen su propio fandom. Y pensar que 10 años atrás las bailarinas ni siquiera tenían su espacio para descansar en las emisoras y compañías televisivas, por eso se quedaban en los pasillos o en las escaleras y la valoración que les tenían a los bailarines era tan baja que ni siquiera les pagaban bien por armarles las coreografías. Por eso muchos padres de los bailarines no les gustaba que sus hijos quieran seguir el camino del baile. Lo mismo les pasó a muchas bailarinas de Street Woman Fighter que confesaron que sus papás no querían, pero bueno, hoy la historia cambió y los papás están súper orgullosos de ellas. Realmente ya es hora que en el país se reconozcan a los bailarines porque a pesar de todas las dificultades, el ámbito de la danza se súper desarrolló. Hay bailarines de danza callejera de primer nivel y se espera que tras el éxito de Street Woman Fighter el interés crezca aún más. Ni bien terminó el programa, sacaron la versión adolescente que se llama Street Dance Girls Fighter. Y esto también fue sorprendente porque todos esperaban que el nivel de las chicas sea amateur, pero eran igual de profesionales que la versión adulta. Las mismas mentoras, que eran las bailarinas de Street Woman Fighter, se sorprendieron de la capacidad y el talento a pesar de ser tan jóvenes. Los grupos que llamaron más la atención fueron el grupo Tonje, liderado por Cho Na-in, y el grupo Amajon, liderado por Park Hae-rim. Los grupos Union, que era el favorito de Jungkook, luego Miss Molly, Brand New Child y Floor también se destacaron. Hubo un episodio en especial que hizo mucho ruido, que era el episodio en donde competía el grupo Squid y el grupo Cluzy. Para una misión tenían que inventar unos pasos para intercambiarse entre ellos y agregarlo a la coreografía original de cada uno. Y el problema fue que mientras Squid le dio una mini coreografía decente y bien armada a Cluzy, Cluzy le dio a Squid una coreografía ridícula, haciendo saltos y pasos imitando a un cangrejo. 장난하나? 얘네 진짜 장난하나? 그냥 이 생각밖에 안 들었고. Muchos quedaron decepcionados por la jugada sucia y en el programa mismo la mentora de Squid se quejó de que era infantil lo que quería hacer Cluzy, pero la mentora de Cluzy las defendió diciendo que solo querían darle un poco de humor y que querían resaltar el lado cómico del otro equipo. Una de las mentoras veteranas de otro equipo, a Mónica, le pareció molesto y expresó que entiende que cuando compiten quieren adelantarse, pero que no le parece bien que lo quieran hacer agarrando el tobillo de otros. Quizás para algunos sea una jugada divertida, pero para el otro quizás es una batalla seria. Otra mentora también dijo que lo que sucedió podría haber sido problemático o no, dependiendo de cómo se lo tome la otra persona. Si uno hace una broma, pero el otro no lo ve así, significa que no lo es. Cluzy ganó la misión y Squid descalificó, pero la alegría de haber ganado la misión se fumó, porque después de salir en emisión este episodio, Cluzy recibió muchos comentarios negativos y hasta sus padres recibieron críticas. El grupo mentor de Cluzy era el grupo La Chica, que también fueron atacadas por no haber instruido correctamente a las chicas que son menores de edad. Cluzy apareció con La Chica en un episodio especial que no lo emitieron al aire, sino que lo subieron solo en YouTube, en donde lloraban y mostraban arrepentimiento. Una de las mentoras de La Chica lloró diciendo que era culpa de ella, pero solo le pidió perdón a Cluzy y no a Squid, que eran las verdaderas víctimas de toda esta situación. En el último episodio de Street Dance Girls Fighter,
Fighter, Clusie fue el que menos votos recibió por mensaje de texto y cuando se tenían que despedir, la líder de Clusie indirectamente mencionó lo sucedido, pidiendo disculpas y que están muy arrepentidas de lo que sucedió. Espero que mucha gente también le deseen a ellas que puedan superar esta experiencia traumática y que al fin y al cabo les haya servido igualmente para crecer como persona. Bueno, dicho esto, esta última parte del video les quiero compartir algunas curiosidades de los grupos de Street Woman Fighter, de las integrantes, porque como les conté, son las nuevas celebridades de Corea del Sur. Bueno, el primer grupo es la chica liderada por Gabi y las otras dos miembros se llaman Rian y Shimizu. Ellas coreografiaron un montón de bailes de K-pop, especialmente casi todas las de Chungha. De hecho, Gabi, Rian y Chungha se conocen desde la adolescencia y Shimizu, por otro lado, es muy amiga de Jennie de Blackpink. La chica también participó en las coreografías de Hoa, Twice, Wiki Miki, CLC, Card, Everglow, ITZY, aespa y muchas más. El segundo grupo es YGX, una subsidiaria de baile de YG. La líder se llama Lee Jung, que con solo 23 años tiene una tremenda carrera de baile. Incluso fue la primera mujer que integró un reconocido equipo de baile que se llama Just Jerk. Luego está la Bigger Yell y también Yeojin y Chiho. YGX también coreografió muchos bailes de K-pop como Money y La Lisa de Lisa, Dum Dum y EXO de Chonsomi y también para muchas canciones de Twice e ITZY. El tercero es Hook, liderado por Aiki, de 32 años pero parece mucho más chica. Está casada y tiene una hija de 9 años. Comenzó a tener más reconocimiento porque salió cuarta en un programa estadounidense que se llama World of Dance en su tercera temporada en el 2019. Y en el 2020, por la pandemia, no tenía mucho trabajo, pero empezó a hacer muchos videos de TikTok. Se hizo luego aún más conocida por haber hecho la coreografía de Don't Touch Me para Refund Sisters. Cuarto grupo, Holly Bang, liderado por Honey J, de 34 años, una reconocidísima bailarina de hip hop para mujeres y profesora de baile en el Conservatorio de Arte de Corea. Honey J al principio rechazó estar en el programa porque normalmente la llaman para ser jueza y no concursante, pero al final terminó participando con la esperanza de que la danza sea aún más popular y para que más personas se interesen en el baile. Como es la encargada de hacer las coreografías para AOMG y trabajó seguido con Jay Park, comparten una amistad y aparte se sabe que se lleva bien con Pora de C-Star. Hay dos chicas de este equipo que también tienen conocidos famosos, Chaein y Hyojung de Oh My Girl, son amigas de la universidad, y Hertz y J-Hope de BTS se conocen porque iban al mismo instituto de baile en Gwangju. El quinto grupo que les voy a presentar es Coca and Butter, liderado por Lee Hae. Ella solía estar en otro grupo con Honey J que se llamaba Purple Low, pero se separaron en el 2017. Ahora Coca and Butter firmó con la agencia MLD Entertainment y se estima que se encargará de las coreografías de los grupos de esta agencia. Número 6, WayV, liderado por Nuye. Ella ya era conocida por ser la bailarina visual de Kai y se puede decir que es la beneficiaria número 1 de Street Woman Fighter porque su coreografía para la canción Hey Mama fue la elegida y esta canción con este baile se hizo tendencia. La canción, que es originalmente de David Guetta, entró de vuelta a los charts y muchísima gente hizo el cover del baile, incluso muchos cantantes y actores. Doche, además, después del programa, firmó 9 contratos de publicidad y su cotización subió como 70 veces. Número 7, Won2, liderado por Hyojin Choi, una bailarina del reconocido estudio 1 Million y también solía ser back dancer de la cantante Om Jong-a. Contó que luego del programa sus ingresos se multiplicaron 100 veces. Won2 fue el único equipo en el que los miembros no se conocían de antes entre ellas porque lo formaron especialmente para el programa. El nombre y el logo también lo diseñaron los de la producción. También fue el único equipo en donde estuvo una idol, la ex integrante de IZ*ONE, y Chaeyeon, también hermana de Chaeryeong de ITZY. Y por último está Proudmon, liderada por Mónica. En el equipo se destaca Lip Jae, una bailarina que ganó muchos premios internacionales en la categoría de walking. Mónica y Lip Jae viven juntas y también son dueñas en conjunto de una escuela de danza. Mónica solía ser profesora de baile en la universidad y esta vez sufrió de cyberbullying porque más de 100 bailarines la criticaron porque cuando salió en Knowing Brothers estaba explicando distintos tipos de bailes y presentó el estilo popping sin la G, o sea popping. En realidad exactamente dijo que es popping, pero que suelen decirlo también sin la G, popping, lo cual es verdad. Pero un bailarín que era hombre la criticó diciendo que si ella es profesora de baile debería haber
explicado correctamente y que se dice popping con G. Y entonces cuestionó si Mónica era apta para ser profesora y experta en baile como ella dice ser. Para la mayoría esto le pareció súper absurdo. ¿Qué tiene si se dice popping o popping? Pero como era tan absurdo, se agrandó el tema. Parece una tontería, pero de verdad esto se armó un tremendo escándalo. Y esta es la principal razón de por qué después de Street Woman Fighter no le siguió la versión masculina, sino que decidieron ir con Street Dance Girls Fighter, la versión de adolescentes, porque la mayoría que atacó a Mónica habían sido bailarines hombres. Hay una atmósfera un poco negativa con respecto a la versión masculina de Street Woman Fighter, que ya se confirmó que va a salir en el segundo semestre del 2022. Primero por lo que sucedió con Mónica, segundo porque sienten que Mnet siempre hace lo mismo, que ponen como experimento la versión de mujeres y luego cuando tienen éxito sacan la versión para hombres con mayor presupuesto, con mayor preparación y con mayores beneficios. Y encima, para echarle más leña al fuego a la situación, recientemente un bailarín masculino subió en su red social una frase como diciendo: tanto se quejan y se hacen los difíciles ahora, pero cuando salga el programa obviamente se van a emocionar igual. Me da pena que quieran formar como una especie de pelea entre hombres y mujeres. Espero que no haya este tipo de divisiones y que el programa se pueda disfrutar igual, porque tengo entendido que la escena de bailes de bailarines hombres coreanos es muy prometedor. Y aparte me gustaría que además hagan también Street Woman Fighter 2, porque todavía hay muchas bailarinas mujeres talentosas que estaría bueno que tengan su oportunidad de aparecer en la televisión. Bueno, ahora sí, seguramente están al día de lo que sucede con Street Woman Fighter, por qué aparecen en todos lados, por qué las tienen que conocer sí o sí. Espero que el video haya sido completo y que les haya gustado. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 저기요 미스.